Hola, bienvenidos a la sesión 21 de este curso de relatividad y, y vamos a ver sobre la derivación de las ecuaciones de Einstein, lo cual es un punto importante del curso. Vamos a ver algunos aspectos, como siempre, hablando de la parte de derivación matemática, pero también sobre la justificación física de todo esto. Vamos a comenzar hablando un poco sobre historia, volviendo a la idea que le generó a Einstein comenzar a pensar que podía llegar a tener una solución para el problema del campo gravitacional, que como dijimos en algún momento, el hecho de que apareciera de manera constante lo que es la ley tipo Coulomb, que conocemos como la ley del inverso cuadrado de la distancia, y que en última instancia toma la forma que el laplaciano de una función sea igual a 4pi g rho, lo que es equivalente a la ley de Gauss, o más bien a la ley de Poisson correspondiente en el electromagnetismo. Si recuerdan, en este caso, en el análogo en el electromagnetismo, esto correspondería a una ley en la forma, eh, de esta forma, digamos, en el Sistema Internacional de Unidades. Entonces lo que tenemos es una ley bastante análoga, pero esta dependería de que pudiste formular este potencial simplemente como gracias a que el rotacional de E es igual a negativo, o en este caso solamente cuando esto es igual a cero y estás hablando de electrostática. Entonces lo que tendrías es que estarías hablando de algo pues un poco irreal, ¿no? En el sentido de que estás hablando de un campo que posee propagación infinita, de infinita velocidad. De manera similar aquí, todo esto proviene del hecho de que la fuerza gravitacional, tal como la pone Newton, cumple con que el rotacional de F es igual a cero, o el rotacional que se hereda al rotacional eh, del campo gravitacional. Entonces, dado que la relatividad especial le prohibía, o se encontraba con que la relatividad especial prohibía que hubiera una propagación eh, de energía o de cualquier tipo de campo de un punto a otro, de, o una perturbación más bien de un punto a otro con velocidad infinita, pues entonces Einstein se había topado con ese problema. Comenzó a dar visión de una posible solución cuando, cuando se encontró con el principio de equivalencia. Entonces, esto fue un principio guía, digamos, que le permitió pues hacer ciertos avances, en especial, por ejemplo, le permitió llegar eh, a la idea de la deflexión de rayos de luz en un campo gravitacional, de tal forma que podríamos ver una estrella en una posición aparente gracias a que los rayos de luz se desviaron y no nos llegaron con la geometría a la que estamos acostumbrados, digamos, euclidia, ¿no? Entonces, todo es, entre otras cosas, ¿no? Dilatación del tiempo gravitacional, etcétera, podía llegar a ser el cierto avance, de tal forma que para 1912-1913 ya tenía una idea general de cómo debían darse las cosas, o de por qué hablar de espacios curvos, o espacio-tiempo curvo más bien, en general. Y eso lo hizo vía su amigo Marcel Grossman, es quien lo introduce, digamos, que había estudiado con él, etcétera. Tal vez estoy escribiendo mal el nombre. Le enseña a él lo que la idea, cómo son los espacios curvos. Einstein se da cuenta de que por un lado tiene que tener eso y que por el otro lado además, si quiere las ecuaciones covariantes, que en este caso van a corresponder a tener ecuaciones tensoriales, que por un lado debía aparecer como algo importante, muy probablemente tenía la idea ya en ese momento, el tensor de energía-momento. Entonces por allá en 1900, decíamos 1912, 1900, por ahí más o menos ya tiene todas esas ideas bien formadas de lo que debe ocurrir gracias a principio de equivalencia, todavía pensando
en esa conexión con relatividad especial y hablando de espacios acelerados en ese contexto, etcétera. Sin embargo, entre este tiempo y lo que es la formulación final de su teoría, que digamos podemos situarla en noviembre de 1915, llega a la versión final de la teoría, la cual pues manda a publicación creo que en diciembre de ese mismo año. Pues estuvo lidiando con problemas de si realmente tiene que tener una teoría covariante, por ejemplo, de a qué debe ser proporcional el tensor de energía-momento, del cual por cierto no hemos hablado mucho, pero pues vamos a dar un esbozo de ciertas cosas importantes sobre eso, ¿no? En un momento más. Entonces ese fue el caminito que tuvo, que lo hizo tardarse aproximadamente 8 años. Y, y algo bien conocido también es sobre la disputa entre Einstein y Hilbert, ¿no? Porque Hilbert, Einstein había platicado con Hilbert y tiene una serie de intercambios en cartas en las que, pues en las que parece ser como que sí estuvieron intercambiando ideas, pero Einstein ya tenía trabajando con su teoría años, Hilbert recientemente lo escucha. El caso es que se marcan dos fechas como importantes por aquí, ¿no? El 20 de noviembre de 1915, Hilbert da a conocer su teoría, digamos, o su versión de la teoría de Einstein, mientras que Einstein da a conocer su teoría el 25 de noviembre de 1915. Entonces uno, si fuera quisquilloso en cuestión nada más de fechas, pues le asignaría directamente a Hilbert el reconocimiento por la teoría. Sin embargo, la realidad es que al menos durante un tiempo parece ser que Hilbert le daba el reconocimiento a Einstein. Sí existe ahí una cuestión como de réplica que intentó hacer Hilbert en algún momento, hablando de que era su teoría y que Einstein llegaba básicamente a lo mismo que él. Sin embargo, hay una serie de cosas por las cuales han hecho que la mayoría de los físicos teóricos reconozcan básicamente que fue Einstein y no Hilbert quien creó la teoría. Una es precisamente porque Einstein, la retroalimentación que recibió Hilbert, parece ser que fue propiciada por el mismo Einstein cuando le cuenta sus ideas. En el verano, creo que lo visitó, si no recuerdo mal, unos meses antes a estas fechas, y Hilbert se puso a trabajar en ello. Einstein en realidad desde 1913 básicamente había llegado a la conclusión de que podía formular ciertas ecuaciones covariantes. En cambio Hilbert hay muchas dudas también de su versión original. Parece ser que hacía todavía mucho énfasis en ecuaciones que eran claramente no covariantes. Y como vamos a ver, hay una parte en la que siempre tienes que, al construir las ecuaciones, en la que tienes que lidiar con eso de que tienes que hacer el empate con Newton. Pero eso sucede en mucho tipo de teoría, de que si una teoría va a sustituir a otra, pues tiene que empatar con las teorías anteriores. Entonces nosotros vamos a ajustarnos a esta idea de que si bien Hilbert obtuvo tal vez las ecuaciones de Einstein, o al menos las mostró a público, tal vez se apresuró a eso, precisamente para que sucediera esto y que esté su nombre ahí en esa parte. De hecho, actualmente el nombre de Hilbert y de Einstein está unido en algo que se le llama la acción de Einstein-Hilbert. Es decir, Einstein llegó a sus ecuaciones mediante principios que son más físicos y Hilbert por un principio que es más matemático, que es el principio de mínima acción o principio variacional, más bien, en general. Y además, otra cosa que hace que no nos decantemos por Hilbert es que hizo las ecuaciones que presenta son muy enfocadas en una teoría que quedó en desuso, que tenía que ver con el electromagnetismo, que estaba un poquito en boga en ese tiempo. Entonces, dado todo eso y dado que el reconocimiento de haber estado incluso publicando sus ideas y en ocasiones corrigiéndose a través del tiempo, se deben totalmente a Einstein y él le otorga las cosas necesarias para que con principio variacional Hilbert pueda pues también llegar a lo mismo básicamente, ¿no? Además, Einstein ya tenía ahí la idea de cómo calcular cosas como el perihelio de mercurio, o sea, poder hacer predicciones con su misma teoría. Y,
Y bueno, nosotros vamos a dejar esa parte del conflicto. Vamos a pues pensar que Hilbert ahí se quede con su pedacito de papel histórico nada más, pero no, tal vez no como pensó en algún momento, porque sí parece ser que sí hubo algún par de ocasiones en que trató de desacreditar un poco a Einstein. Mientras que el mismo Einstein en diciembre de ese año también parece que ya quería un poquito arreglar las cosas. Entonces vamos a quedarnos con el señor Einstein y vamos a pensar incluso en la derivación que vamos a estar mostrando, que es básicamente las ideas que él estuvo manejando. Entonces vámonos em, con esa forma de pensar y, y antes que nada vamos a recordar que uno de los objetos importantes era el tensor de curvatura. Sin embargo, vamos a hablar de la conexión. En las ecuaciones de Einstein aparece una parte que tiene que ver con curvatura por la izquierda de una forma muy específica y que esto va a ser proporcional a lo que es, esta proporción no salió muy bonito que digamos, a lo que es lo que sucede con la distribución o el flujo de materia y energía. Que básicamente pues siempre le gusta a la gente poner lo que gracias al E igual a mc cuadrada pues son una forma de equivalencia, lo estamos manejando de manera ambigua, así es que ni siquiera necesitamos eso. Entonces voy a mencionar por este lado, hay una parte en la que sí se dio cuenta Einstein que era pues bien importante por un lado, y básicamente es el que aparece a la derecha de las ecuaciones de Einstein, es el tensor de energía-momento. Y este lo denotamos por T alfa beta, por ejemplo, ¿no? La definición que ahí lo que les recomiendo es que para ir a ver qué propiedades tiene el tensor de energía-momento y entender ciertas cosas sobre él, que lean algo tal vez, no sé si en todas las versiones de Chut, de ediciones, pero creo que sí. En el cuarto capítulo del libro que mencionamos en el primer video de todos, tenemos que en este libro de Chut se pueden empezar a ver más sobre el tensor de energía-momento. Pero básicamente es algo así como que indica el flujo de alfa momento en una superficie que tenga a la coordenada x beta como constante. Entonces, si van y ustedes si lo miran, van a ver cosas como, por ejemplo, que gracias a esa interpretación, no vamos a andar en esta ocasión sobre esto, vamos a mencionarlo nada más. Te encontrarías con cosas, por ejemplo, que la componente T00, que tiene que ver, si recuerdan ustedes, el cero momento. Si recuerdan la idea de qué es el P0, si ustedes recuerdan, antes ya vimos que era básicamente la energía, en unidades que C sea igual a 1, de hecho es exactamente la energía. Y entonces lo que tenemos, o bueno, en un marco de referencia específico, pero aquí estamos pensando en eso precisamente, el T00 lo puedes asociar con densidad de energía, y de hecho básicamente con este tenemos para ya justificar las ecuaciones de Einstein. Sin embargo, vamos a mencionar que las componentes T0i también es como podemos pensar en densidad de momento a través de la superficie xy, TI0, el flujo de momento a través de, eh, bueno, el flujo de momento y básicamente poner x0 constante, pues es poner una superficie denotada a cierto tiempo, ¿no? Y TIJ en general, que es lo que se le llama estrés, correspondería al flujo de I momento a través de la superficie J. Entonces, el flujo básicamente tiene que ver con la tasa de cambio de las componentes de P
Y entonces lo que estás teniendo en realidad es que aquí, cuando sea el mismo tiempo, cuando te vas, al menos a como lo maneja Schutz, a lo que le llama el MCRF, que corresponde a eh, campo de marco de referencia, que es reference frame, en un sistema momentáneamente comóvil, de manera, un sistema de referencia momentáneamente comóvil, es como pensar que en un sistema acelerado tengas un marco de referencia que momentáneamente tenga eh, coincida su vector de velocidad con ese con el sentido de caída libre de una partícula, pero en momentos posteriores pues no coincida precisamente porque esté acelerando. Entonces engloba muchas de las características que hemos visto para marco de referencia que le llamamos localmente inerciales. Entonces, dado todo eso, a nosotros nos va a preocupar esto. Básicamente el T00 lo vamos a asociar con ρ. Y en general, les decía que esto no lo vamos a derivar, vamos a creerlo. Si te vas a este marco de referencia, como un marco de referencia localmente inercial, te vas a dar cuenta de que va a cumplir en general con esto, además de que va a ser un tensor que es simétrico, por ejemplo. Y básicamente cuando cambias espacios curvos, esto se convierte en la derivada covariante, como sabemos, ¿no? Por la regla de cambiar derivadas parciales por derivadas covariantes para que siga siendo válido en espacio curvo. Entonces, lo que tenemos es que esta va a ser una ecuación que nos va a importar bastante. Y otro, vamos a mencionar el tensor de energía-momento más usado, que es uno de los más importantes, de hecho, que lo que se le llama fluido perfecto. Entonces lo estamos haciendo todo esto de manera medio ambigua, pero les digo que pueden irlo a leer por ahí. Lo que le llama fluido perfecto es súper conocido y también aparece ahí la derivación o la justificación en Schutz, en otros en Carroll, todos los libros, ¿no?, de invierno, porque se usa mucho, ¿no?, tanto en esta derivación, al menos de manera muy simple, o en cosmología, por ejemplo, porque piensas que en lugar de pensar en galaxias que dan inhomogeneidad, piensas que todo el universo está lleno de un tipo de fluido para hacer un modelo sencillo, ¿no? Simplificar el modelo y que tenga características importantes a gran escala. El caso es que un fluido perfecto tiene la forma, precisamente, engloba muchas de las cosas que mencionamos hace un momento, que tendría la forma ρ más P, donde P son componentes de presión, que tienen que ver con que esto no tenga elementos no diagonales. Entonces esto sería un mu por un u más, a ver si no recuerdo mal, P por G mu nu. Si recordamos también, por ejemplo, en el caso de un sistema que sea comóvil a cierta partícula, por ejemplo, el u mu básicamente va a tener solamente componente en el tiempo, 0, 0, 0, mientras que u mu con índice abajo va a tener solo componente menos 1 aquí, de manera que se cumpla la propiedad que hemos visto mucho de que nos llevó también además a que P mu con P mu es igual a menos m cuadrada. Entonces estas dos cosas son lo mismo básicamente. Como es válido en un sistema de referencia, tal vez en el que estés hablando de tiempo propio, también va a ser válido en general. Y este es en el que estás hablando precisamente de que el tiempo que estás midiendo sea el tiempo propio. Si es que lo haces formal, ¿no? En un momento más también hablaremos de ciertas cosas de aproximación. El caso es que este es uno de la forma más conocida para fluido perfecto. Este se define básicamente con que en ese marco de referencia momentáneamente comóvil que tengas que tengas un fluido que no tenga viscosidad y que no tenga flujo de calor. Excepto todos esos detalles, lo vamos a usar de manera muy sencilla. En este caso, lo que estábamos diciendo es que aquí solo tendría la componente T00, por ejemplo, y G00 es igual a menos 1.
Y si haces 1 por 1, en este caso te da 1 aquí y P se cancela con menos P. Porque estás hablando de una forma también de métrica tal vez muy específica. Y estarías hablando de que T00 es igual a ρ, básicamente. Esa va a ser la parte que nos va a interesar a nosotros. Lo vamos a usar después. Y la otra parte que nos interesa, y esta no la vamos a mostrar, pero tiene que ver con conservación de energía-momento también. Y entonces esta es la forma de conservación de energía-momento para indicada por el mismo tensor. Resulta que eso es por el lado de la derecha de algo que dices, yo quiero que esto me codifique lo que sucede con la distribución de energía. Y sobre todo también que en el límite que le vamos a llamar newtoniano, pues que aparezca por acá algo que tenga que ver con densidad de energía, que en este caso va a ser formado precisamente por la densidad de masa. Es decir, eso va a ser la parte que se va a acercar a las ecuaciones de Newton, ¿no? También podemos recordar a lo que vamos a mencionar de una vez a lo que vamos, es que queremos, así como en el caso de electromagnetismo, si ustedes recuerdan, por ejemplo, una de las ecuaciones de Maxwell les dice algo como esto. En el caso en que tengas que el rotacional de E sea igual a 0, que es en el caso en que no tienes variaciones del campo magnético, esto genera que automáticamente puedas identificar E como el negativo del gradiente de un potencial, y en última instancia quiere decir tanto esta última relación que puse como la primera, quiere decir que puedes expresar todo en términos de el laplaciano de una función escalar, vamos a poner el mismo nombre, igual a menos ρ entre epsilon 0, donde el signo menos nada más tiene que ver con una convención de cómo se asocia con energía potencial, ¿verdad? Entonces, o una convención para carga eléctrica, si lo quieren ver así también. En el caso gravitacional existe un análogo para esto, en el cual tienes que el gradiente de G, que es el campo gravitacional, digamos que este sería el caso de Newton, para campos gravitacionales sería menos 4 pi g ρ. Entonces, esto va a poseer la misma forma porque al ser un campo conservativo vas a tener que el rotacional de G va a ser igual a 0, y de manera automática el análogo que tenemos aquí es que el laplaciano de cierta función escalar, que es la de el potencial gravitacional, es igual a menos 4 pi g ρ. Signo menos va a dar cuenta de que la materia siempre es atractiva. El signo, perdón, aquí va a ser positivo, porque esto provenía del hecho de que la divergencia de G era negativa. Y que G lo estás poniendo como, gracias a esta, como el negativo del gradiente de un potencial, ¿verdad? Y en este caso había un signo menos en realidad, que era menos 4 pi g ρ. Entonces todo esto lleva a esto. Entonces lo que quieres, en principio, es una ecuación que sea la forma tensorial para esto, o en general covariante, pues, dado que la transformación, si por la izquierda pusiéramos tensores y por la derecha también, tendrías una ecuación puramente tensorial, y basta con que hagas las derivadas parciales para cambio de nombre, y ya con eso basta para que le pongas primados a unas cosas y otras. Entonces esa es la intención de tener una ecuación tensorial. También ya lo hemos mencionado, y además permite también el paso de las derivadas parciales, que, por ejemplo, que aparecen aquí, en términos de derivadas covariantes de forma general. Entonces por la derecha digamos que ya tenemos más o menos, esta es la ecuación que podríamos llamar la ecuación dinámica de la teoría de Newton. Obviamente la ecuación que le podría llamar cinemática sería aquella que te dice fuerza igual a masa por aceleración, donde simplemente insertas el resultado de la fuerza de todo esto. Sin embargo, como dijimos antes también, en algún momento, todo esto implica que si tú instantáneamente cambias la densidad de masa en algún lugar, automáticamente va a cambiar el campo gravitacional en otro lugar del universo. Y eso implica una propagación instantánea de algo, y todo eso va a trastocar la idea de causalidad, ¿no? Entonces,
decía que a lo que vamos es que por la derecha ya tenemos un indicio de algo que está relacionado con el tensor de energía-momento, que es el T00, pero falta la parte de la izquierda. Entonces, en particular, si ya tenemos una ecuación tensorial por la derecha con el tensor de energía-momento, esto digamos que es más o menos la motivación de Einstein. Por la izquierda, tú quieres que algo tenga que ver con curvatura. En su momento, Einstein llegó a pensar que era precisamente obtener que R00 fuera proporcional a esto. Y estuvo lidiando un tiempo con... hay unas discusiones, por ejemplo, que hace Carlos Rovelli en algún libro, en el cual dice Einstein a favor de la covariancia de la teoría, pero Einstein en contra de la covariancia de la teoría. Entonces, no vamos a entrar a todo ese detalle, pero lo que sí es que él mismo llegó a dar con esta posibilidad poco antes de obtener su teoría final. Por ejemplo, se había decantado más bien por esta idea. En otro momento, pensando que tal vez la traza del tensor de energía-momento fuera igual a cero. Eso ocurre, por ejemplo, en el electromagnetismo. En el momento lo hemos mencionado. Y entonces, pues vamos a continuar con la idea, ¿no? Sin embargo, antes que, por ejemplo, por la izquierda, poder hacer esta identificación, pues no es trivial. O sea, cómo podamos, de alguna forma no lo es, pero sí lo es al mismo tiempo. Por ejemplo, el R00, como sabemos, las componentes del tensor de Riemann, este es el tensor de Ricci, básicamente con índices arriba, pero el tensor de Riemann posee segundas derivadas de la métrica. Es decir, y aquí aparecen segundas derivadas parciales de algo. Entonces, si pudieras identificar en la métrica alguna componente que tuviera que ver con este potencial gravitacional, entonces tendrías todos los ingredientes para poder hacer esta asociación realmente. Además, hay muchas combinaciones posibles entre tensor de Ricci, métrica, etcétera, que tienen que ver con curvatura a la izquierda, pero tienes que buscar precisamente la que cumpla, y eso es a lo que vamos, la que cumpla con que también posee la propiedad de conservación que mencionamos hace un momento para el tensor de energía momento precisamente. Entonces lo que buscas es una cantidad que también cumpla con esto con la izquierda, y eso es precisamente lo que le llamamos el tensor de Einstein. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es lo que nos atañe en los próximos minutos. Para esto voy a mencionar una identidad. Antes mencionamos una serie de identidades para el tensor de Riemann, pero la última de todas toma una forma que debería ser un poco atractiva, ¿no? Digamos que tomamos los tres últimos índices, o los tres primeros también puede ser, R mu alfa beta más R nu alfa mu beta más R alfa mu nu beta, y esto es igual a 0. Entonces esto habíamos dicho que permitía reducir en última instancia, en lugar de nada más de tener 21 componentes independientes del tensor Riemann, esta generaba una última. Si lo recuerdan, lo nombramos como la identidad algebraica de Bianchi. Pero en realidad lo que se usa más como identidad de Bianchi es otra identidad que tiene que ver con la forma diferencial. Esta, si ustedes recuerdan, en el sistema de referencia localmente inercial, en el cual cambiamos derivadas covariantes por derivadas parciales de nuevo, es como la forma inversa del principio de equivalencia, se podía comprobar esta de aquí. No recuerdo si lo hicimos, tal vez no lo hicimos, pero les comenté que ustedes lo podían hacer por su cuenta, de acuerdo a las herramientas que ya hemos visto. Hay otra que también puedes comprobar en este marco de referencia que se cumple, y ese es un poco más interesante, de hecho, ¿no? Sobre todo para lo que nos interesa. Entonces, en este caso, vamos a nombrar como la derivada covariante respecto a cualquier índice de R mu nu alfa beta. Si se fijan, va a tener las mismas características. Aquí lo que hicimos fue una permutación cíclica de estos tres índices. La realidad es que como en los dos primeros se pueden cambiar, pero cambia por el negativo, podrías dividir todo esto en dos, esto asociarlo con de esta forma, ¿no? Por ejemplo, decir que es la antisimetrización de esta cantidad,
asociarlo por pares y llegar a esto. Traten de trabajar un poquito esto y convénzanse de eso, porque ya para estas alturas, si ustedes están convencidos de la antisimetría en los dos primeros índices, entonces querría decir que puedes dividir en dos pero uno con signo positivo y otro negativo, y tendrían que recordar qué significa antisimetrización para tres índices, que involucra esos 6 términos precisamente. Entonces, de manera similar, aquí vamos a hacer la permutación en los 3 primeros índices, pero este es el primero, segundo y tercero. Y los 2 últimos índices los vamos a dejar invariantes. Resulta que esta identidad pues la puedes comprobar también en un sistema de referencia localmente inercial, pero ya no lo vamos a hacer aquí. Eso se los dejo a ustedes si realmente tienen ganas de desarrollar las cosas. Si tienes realmente ganas de aprender el tema, tienes que hacerlo en un momento dado. Entonces, lambda mu alfa beta igual a 0. Y esta se conocería, vamos a llamarla identidad de Bianchi, o podríamos decir, llamarle, aquí si no recuerdo bien el nombre, llamarle identidad diferencial de Bianchi, aunque en ocasiones se le llama identidad de Bianchi precisamente a la que nombramos para el tensor de energía-momento. Así es que se le llama indistintamente a todo eso, porque precisamente vamos a ver aquí que esto nos lleva a esa forma de identidad de Bianchi, pero para algo relacionado con curvatura, que es lo que queremos. Entonces vamos a tener fe en esta ecuación. Ustedes compruébenlo. Si se da, si pones derivadas parciales, simplemente aquí, y te vas a ese marco de referencia localmente inercial, en el cual dijimos que esto tenía 4 componentes en términos de segundas derivadas de g, porque las primeras derivadas de g en ese marco de referencia localmente inercial se pueden hacer igual a 0, pero las segundas derivadas no. Todo eso lo hablamos antes, cuando hablamos de las simetrías del tensor de Riemann, y vamos a hacer la multiplicación para culminar esta sesión. Vamos a obtener esa identidad de Bianchi y dejamos para la siguiente la derivación ya por completo de esto, ¿no? Esto es para justificar por qué es el tensor de Einstein el que aparece a la izquierda de las ecuaciones de Einstein, básicamente. Entonces vamos a multiplicar toda esta ecuación por g mu alfa primero. Entonces lo que va a dar, otro recordatorio aquí es que la derivada covariante de la métrica siempre va a ser igual a 0, en donde la pongas. De tal forma que esta puede entrar como por su casa a la parte como multiplicación aquí, contracción. O puede afectar a las mismas derivadas covariantes, como notación, básicamente. Entonces, si recordamos eso, quiere decir que la métrica aquí puede ir y entrar y hacer subir solo este índice, por ejemplo. También podríamos decir que le sube el índice a la derivada covariante. Y en este lado sí que podríamos hacer algo. Cambiamos estos dos índices primero, porque cuando hacemos esta contracción estamos involucrando muy alfa que aparecen aquí y aquí. Pero el tensor de Ricci es definido como R alfa lambda alfa beta, por ejemplo, y esto sería R lambda beta. Pero esto no aparece así, o sea, no estamos subiendo el primer índice sino el segundo. Entonces primero hacemos un cambio de signo. Entonces veamos aquí qué ocurre, ¿no? Entonces cuando hacemos eso, decíamos que por aquí nada más va a aparecer R alfa nu alfa beta, es decir, esta cantidad en realidad va a llevar a la definición del tensor de Ricci en la forma R nu beta. Por otro lado, acá simplemente vamos a subirle el índice como notación de que el índice de abajo se sube, y lo puedes tomar como una definición de qué es que algo tenga índice arriba, y esto sería contraído con este alfa. Y por último dijimos que primero cambiamos el índice de estos, después ya identificamos lo restante como la derivada covariante que aparece ahí, pero del tensor de Ricci, pero con primer componente lambda, que en realidad tendría que ser la segunda aquí, lo cual ya lo es ante el cambio de signo. Entonces, si quedó claro esto, espero que sí, si no, pues regrésenlo y vuelvan a verificar cada paso, pero es simplemente una subida de índice y la identificación correcta de los elementos, por ejemplo en este caso R nu beta, como R alfa nu alfa beta, por ejemplo. Si ya creyeron en este paso, ahora vamos a multiplicar todo esto precisamente por G lambda beta. Entonces en este caso de nuevo le volvemos a subir el índice al primer
a la primera derivada covariante. Entonces eso se convertiría en la derivada con respecto a beta, pero con índice arriba de R nu beta. Por otro lado, ocurre lo que hace un momento, o bueno, en este caso podemos cambiar dos veces el índice. La realidad es que ya que lo miras, cuando ya subes este índice, te quedó el tensor R nu alfa. Pero, ¿cuál es la razón para eso? Bueno, como tal vez no estamos muy acostumbrados, simplemente si cambiamos dos veces los índices, en este caso, si hacemos el cambio por R lambda nu, existe un cambio de signo por la antisimetría en los dos primeros índices, pero si hacemos el cambio también en estos dos, vuelve a haber un cambio de signo, entonces este es el original. Es decir, esto es igual a esto. ¿Por qué? Porque cambiamos una vez, cambio de signo, pero cambiamos también estos dos últimos y también hay cambio de signo por las simetrías que mencionamos antes. Entonces, si esto afecta a esta parte, lo que estamos haciendo es subir el índice lambda a convertirse a beta arriba, y esta sumatoria garantiza que tenemos en realidad el tensor de Ricci. Entonces sería derivada con respecto a alfa, y los índices que sobrevivieron para llamarle tensor de Ricci fue nu y alfa. Y por último, bueno, son R nu alfa. Pero sabemos que esta cantidad es simétrica, entonces podría ser sobre el primero o el segundo. Y por último, lo que tenemos es que la métrica, como entra por con la derivada covariante, porque la derivada covariante de la métrica es igual a 0, entonces lo que tenemos es la contracción de esta forma, g lambda beta multiplicado por r lambda beta, que como sabemos es la definición precisamente de la curvatura escalar. Entonces en realidad lo que tenemos aquí es la derivada covariante con respecto a nu de r igual a 0. Si ponemos atención, como en realidad aquí esto es un índice mudo, estos dos primeros términos son lo mismo, entonces los puedes englobar en una sola cosa, y podríamos decir que esos dos engloban, o podemos dividir también todo por 2, pero digamos que esto es lo mismo que 2 veces la derivada covariante con respecto a beta de R nu beta menos la derivada covariante con respecto a nu de R es igual a 0. Y ya por último, podemos identificar, en lugar de bajarle, bueno, no podemos hacer nada sobre este índice, pero sí podemos hacer sobre este. Entonces mejor vamos a expresar esto como que se le bajó el índice a algo que tenía índice arriba. Entonces sería g nu, este término de aquí sería g nu beta. Intencionalmente estamos poniendo este índice mudo con el mismo nombre que tenemos acá, y sería dr igual a 0, o lo que es lo mismo, mejor aún, sería verificarlo como la derivada corriente con respecto a beta de g nu beta multiplicado por r. Vamos a dividir todo por 2, entonces esto sería menos 1/2. Estas derivadas covariantes están poniendo raras gracias al programa, pero sería así, ¿no? Y obviamente, esto es lo mismo que si pusieras la derivada covariante respecto a beta de R nu beta menos 1/2 de G nu beta multiplicado por R, la curvatura escalar. Podemos mandar este índice para arriba y este para abajo y sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces podríamos decir que esto equivale a poner la derivada con respecto a beta de R, y también podríamos subir el índice nu en todo caso. Es decir, subimos una vez el índice, da una delta esto, es otra forma a veces en que ocurren las ecuaciones de Einstein con una delta, cuando solo subes un índice, pero vamos a subir los dos, por lo tanto en realidad esto es equivalente a tener R nu beta menos 1/2 de G nu beta multiplicado por R. Esto es exactamente lo mismo que esto, porque todo lo que tenga índice abajo, como la métrica puede entrar y salir como por su casa aquí, pues eso pasa.
Y de hecho, este es un reminiscente de el hecho de que también tenemos que la derivada covariante de t nu beta es igual a 0. Simplemente cambiamos índices en lo que dijimos ahí arriba. Y entonces esto es la idea de que la cantidad que debería ser proporcional al tensor de energía-momento, pues sería la que está dada entre paréntesis aquí y no el R mismo. De hecho, eso es por lo que le estaba fallando a Einstein en esos últimos años del desarrollo de la teoría, ¿no? Que no daba pie con bola de qué es lo que debería ser proporcional al tensor de energía-momento, que ya estaba convencido de que esto debería aparecer en una parte de las ecuaciones. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que tendríamos que tener, ahora vamos a volver al índice abajo, que R mu nu menos un medio de G mu nu por R, que actualmente se conoce como el tensor de Einstein G mu nu. El G pues es reminiscente de la G de constante gravitacional de Newton, probablemente, que sea proporcional al mismo tensor de energía-momento. Lo estamos poniendo todo con índice abajo. Aquí le vamos a poner, no sé, algo que indique que en realidad lo estamos definiendo. Pero básicamente esta es la idea. Por ahorita nos quedamos con eso. Esto es la motivación. Acabamos de encontrar que tenemos la identidad de Bianchi para ambos casos, que se cumple de esta forma. Podríamos decir que es una identidad de Bianchi reducida con respecto a la que comenzamos. Y en especial lo que vamos a ver en la próxima es cómo es esa conexión de que por la izquierda esto podría aparecer en cierta versión que vamos a llamarle límite newtoniano. Esto va a ser proporcional a las segundas derivadas del potencial gravitacional, y por acá esto va a ser proporcional a la ρ. Eso va a permitir la conexión de cuál es la constante de proporcionalidad que debe aparecer aquí precisamente. Entonces, eso sería en la próxima.